En un día como hoy, en el año de 1743, nació y fue bautizada el mismo día Jeanne, hija natural de Anne Bécu, dit Cantigny, que tuvo por padrino a Joseph de Manche y por madrina a Jean Birabrand. Pues el vicario dejó constancia de esta partida de bautismo de Jean, la que sería, corriendo el tiempo, nada menos que la condesa d'Iberry. ¿Cómo es posible que una niña nacida en una cuna tan humilde, hija natural, que en la Francia de su tiempo era todo un problema, cómo lo hizo? Por su belleza, por su donaire, por su gentileza. Los cautivó a todos, la condesa d'Iberry. Pero llegaría el momento crucial en su historia, cuando gozó del favor de Luis XV, quien se enloqueció por ella. Luis XV tuvo grandes amantes, entre ellas nada menos que Madame de Pompadour, que era una especie de poder detrás del trono. Pero el amor real de Luis XV, el de verdad, fue la condesa de Berry. Luis XV moriría y le dejaría el paso a Luis XVI y a María Antonieta. Cuando esta niña austríaca llegó al palacio de los reyes en Francia, al palacio de Versalles, preguntó quién era esa mujer que tenía tan grande ascendiente y que significaba tanto para la gente de la corte. Madame de Berry tenía una lista larga, una fila larga de cortesanos que estaban pendientes de ella y que muchas veces conseguían sus favores porque era una enamorada perpetua. Pues le dijeron, es la que hace gozar, reír, la que divierte a los reyes. Y María Antonieta, una niña de 15 años, dijo, pues yo la pondré en orden. No la pudo poner en orden. La vida de la condesa de Berry se cruzó tantas veces con la vida de María Antonieta, terminaron por firmar una paz inestable. Pero así fue. Vendría la revolución, y con la revolución la caída de la nobleza. Y Madame de Berry quedó limitada a un castillo muy bello que tenía, una residencia muy hermosa en un sitio llamado Louveciennes. Allá vivía, y vivía relativamente tranquila. Eran los comienzos de la revolución. Hasta el año de 1791 no se habían precipitado los acontecimientos dramáticos que convirtieron al rey en un verdadero rehén de las fuerzas revolucionarias, hasta que el rey cometería el error colosal de escapar a Varennes y de regresar entonces sí convertido más que en un rehén, en un prisionero de la revolución. Madame de Berry todavía disfrutó de los lujos y de las comodidades. Luis XV la había dejado muy rica, con unas joyas sorprendentes en su valor y en su cantidad, y tantos amantes como los que había tenido Madame de Berry también dejaron constancia con ella de su generosidad. Un buen día, cuando no estaba en su ciudad y su castillo estaba defendido solamente por un guardia suizo, entraron unos maleantes y la despojaron de sus joyas. Madame enloqueció de dolor, de angustia, de ira, fue a la guardia, se quejó amargamente y finalmente supo, por alguna casualidad, que sus joyas habían aparecido, pero que estaban en Londres. Viajó a Londres, no una vez, sino en 4 ocasiones, para seguir el proceso contra los bandidos que le habían robado sus joyas. La justicia inglesa no era expedita, y en este caso no tenía razones para hacerlo. Madame de Berry tuvo que ir, volver a salir, siempre pedía un permiso. Nunca tuvo gestos de antirrevolucionaria. En Londres, por supuesto, se tenía que ver con los franceses. ¿Y quiénes eran los franceses? Pues en gran parte eran refugiados de la revolución, los nobles que habían salido huyendo por toda Europa y que en un buen número estaban allá bajo la protección que les daba el premier inglés Sir William Pitt.
Madame du Barry pues fue y volvió siempre con permiso. Había dado grandes cantidades de dinero para la guerra contra la Vendée. Se había mostrado más bien complaciente o condescendiente con las fuerzas de la revolución porque Luis XVI estaba todavía ahí. Tenía motivos para seguir a Luis XVI y a María Antonieta, quien no fue su rival, porque Luis XVI nunca estuvo con Madame du Barry, aunque fue la locura de Luis XV. Y era mujer todavía muy joven. Ya cuando estuvo ante los tribunales dijo que tenía 42 años cuando realmente tenía 50. Un historiador dice que hasta en estos momentos hay lugar para la galantería y para la coquetería. Madame du Barry era la amante de uno de los grandes de Francia, de Brissac, que tenía un lugar fundamental en el Palacio de Versalles en la época de Luis XVI. Sin embargo, le atribuyeron unos crímenes inexistentes y Brissac cayó en desgracia. Luis XVI le ofreció su tutela para que se fugara. No se quiso fugar. Dijo que él no era culpable, que no era culpable de nada y que respondería ante los jueces. No sabía a qué jueces se iba a enfrentar. Y Brissac finalmente cayó en desgracia. Su último y grande amor era Madame du Barry o la Condesa du Barry. Las cartas que se cruzan entre ellos son cartas de un amor desgarrado y de un dolor infinito por la separación. La Condesa du Barry sigue a Brissac hasta el infortunio. Es entonces una sospechosa y le aparece un enemigo espantoso que se dedica a perseguirla de la manera más cruel. Era un tal Greve se escribe con B pequeña, un tal Greve que resolvió detestarla y que le hizo 1000 acusaciones. ¿De ser qué? De cometer el gran crimen que había entonces en Francia, el crimen de la sospecha. Y esto no es una exageración. Había un delito establecido que juzgaba el Tribunal de Justicia Supremo, el crimen de ser sospechoso, de enemigo de la revolución, sospechoso de enemigo de Francia. Y Brissac fue muerto cuando era conducido a Versalles. No alcanzó a llegar ante el tribunal. Lo atacaron ferozmente. Se defendió como un león. Le quitó un garrote a uno de los que lo atacaban y se defendió con él, hasta que no pudo más. Eran muchos, cayó muerto. Le sacaron el corazón, le cortaron la cabeza, lo exhibieron. Era un gran trofeo, Brissac. Pues la causa de esta mujer, de la Condesa de Barry, estaba prácticamente perdida. Tenía que hacer un viaje a Londres, y fue a Londres, prometiendo que regresaría. Se encontró con William Pitt, porque solamente con un permiso especial de William Pitt, del primer ministro inglés, podría salir otra vez con destino a Francia. La Francia le había declarado la guerra a toda Europa e Inglaterra estaba en guerra con Francia. William Pitt le dijo, pero ¿cómo se le ocurre a usted, Condesa du Barry, meterse en las fauces del lobo? Yo lo prometí y yo iré. No tengo nada que temer. Su proceso se alargaba. Sus bienes se habían languidecido y no obstante tenía muchos bienes de fortuna. Cuando llegó finalmente fue acusada. Tenía que comparecer ante el tribunal. Un día no solamente vio sus propiedades selladas, su castillo, sus bienes, lo que quedaba de sus joyas, sus papeles personales, y conducida prisionera. Prisionera llegó y pedía ver al directorio. Pedía enfrentar a sus jueces. Ella saldría airosa porque había sido mucho más favorable a la revolución que su enemiga. No había contra ella una sola acusación, pero era sospechosa. Y tuvo que enfrentar al tribunal presidido por Dumieux y con un fiscal aterrador, Fouquier de Tinville.
Fouquier de Tinville, quien hace contra ella, después de escucharla y casi conmoverse por sus ruegos y por sus protestas de inocencia, y hace contra ella un discurso feroz. Había sido la amante de Luis XV, había gastado tanto dinero de los franceses, había estado en la opulencia, pero eso no era causa para la muerte ni para la prisión. Había que encontrar una acusación específica contra ella, y dijeron que era sospechosa, que había ido a Londres, no con el cuento de las alhajas y de las joyas, sino para verse y para regodearse en la unión de los enemigos de Francia, que eran los desterrados franceses que estaban en Londres. Esa fue la acusación. ¿Alguna específica? Ninguna, pero era bastante. La condesa de Berry fue conducida a la conciergerie donde había estado María Antonieta. Y por esas circunstancias del destino, durmió su última noche en la cama en la que María Antonieta había dormido antes de subir al cadalso en el mes de octubre, 2 meses antes, el 16 de octubre, 2 meses antes de lo que estamos contando en el mes de diciembre de 1793. Siempre fue el destino de la Dubarry acostarse en la cama de las reinas de Francia. Finalmente fue conducida al patíbulo, pero no como María Antonieta, llena de dignidad, llena de fuerza interior. Al contrario, ella se defendió, gruñó, gimió, clamó. Su muerte se produjo ya a últimas horas de la tarde. Ya era el mes de diciembre en París, donde anochece temprano, y ya la gente estaba cansada de tantos espectáculos de la guillotina. Muy poca gente salió a ver el desfile de Madame du Barry, la condesa de Berry, camino de la guillotina. En el último instante pidió 1 minuto más. Ah, señor el verdugo, 1 minuto más, por favor. Se dice que es una leyenda, que eso no fue verdad, pero se dice. Lo cierto es que la condesa de Berry quería 1 minuto más para respirar, para ver el cielo difícilmente estrellado en esa época de París en diciembre, para vivir. Después fue conducida a la guillotina y fue otra más de las guillotinadas, injustas, inicuamente, por el delito de sospecha. Pero la condesa de Berry era gran parte de la historia de Francia, porque como la amante de Luis XV había manejado las riendas del poder, queriéndolo o sin quererlo, una palabra suya. Como alguien dijo, los deseos de los reyes son la ley, y la condesa de Berry fue una de los grandes deseos, tal vez el mayor de todos, la mayor pasión de Luis XV. Tenía que morir y murió en la guillotina.